Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estés ahí acompañándome para abrir nuevamente la carta de amor de nuestro Dios vivo. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Te damos gracias por el precioso regalo de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que te busquemos, que tengamos sed y hambre de ti, que todos los días deseemos encontrarnos contigo y caminar así todo el día tomados de tu mano. Padre, ahora, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Háblanos, queremos escucharte. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección de escuela sabática, la número 6, lleva por título El cambio de la ley. El versículo para memorizar está en Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El tema de la ley de Dios es fundamental para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días. Más específicamente, el tema del cuarto mandamiento, el día de reposo sabático. Aunque entendemos que la salvación es solo por fe y que el hecho de guardar la ley, incluyendo el día de reposo, sábado, nunca puede traer salvación, también comprendemos que en los últimos días la obediencia a la ley de Dios, incluyendo el día de reposo sabático, será una señal externa, una marca de nuestra verdadera lealtad. Esta distinción resultará particularmente obvia en medio de los acontecimientos del tiempo del fin, presentados en Apocalipsis 13 y 14, cuando se formará un conglomerado todopoderoso de fuerzas religiosas y políticas para imponer una falsa forma de adoración a los habitantes del mundo. Todo esto contrasta con Apocalipsis 14:7, donde el pueblo de Dios es llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, adorar al único creador y a nadie más. Esta semana consideraremos la ley de Dios, especialmente el sábado, y tocaremos temas relacionados con el intento de cambiar esa ley y lo que eso significa para nosotros, sobre quienes el fin está pronto a venir. La lección para el día domingo 6 de mayo lleva por título La promesa. Una de las más grandiosas promesas de la Biblia se encuentra en Romanos 8:1. Aunque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras son como una especie de culminación, una conclusión para un hilo de pensamiento que aparece justo antes. Únicamente si estudiamos lo que dijo Pablo justo antes de este versículo, podremos captar mejor la esperanza y la promesa que allí se encuentran. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 15 al 25, mientras pensamos cuál es la esencia de lo que Pablo está diciendo en estos versículos y qué hace que lo que expresa en Romanos 8:1 sea tan reconfortante. Leamos Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aunque ha existido mucho debate en la cristiandad sobre si Pablo estaba o no hablando específicamente de sí mismo como creyente, una cosa es cierta. Sin duda Pablo está hablando de la realidad del pecado. Todos, incluso los cristianos, pueden relacionarse de alguna manera con la lucha a la que Pablo se refiere aquí. ¿Quién no ha sentido la atracción de nuestra naturaleza humana caída, o sea, del pecado que mora en nosotros, que nos lleva a hacer lo que sabemos que no debemos hacer o que no deberíamos hacer? Para Pablo el problema no es la ley, el problema es nuestra naturaleza humana caída. ¿A quién no le pasó que, aun queriendo hacer lo correcto, terminó haciendo lo que estaba mal? Incluso si Pablo aquí no estuviese hablando de la inevitabilidad del pecado en la vida de un cristiano nacido de nuevo, sin duda presenta un argumento fuerte en favor de la lucha permanente que enfrentan todos los que procuran obedecer a Dios. Así surgen sus famosas palabras, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Su respuesta se encuentra en Jesús y en la gran promesa de ninguna condenación para el que cree en Jesús y que, por la gracia, andan según el Espíritu. Sí, los creyentes tienen problemas. Sí, enfrentan tentaciones. Sí, el pecado es real. Pero por fe en Jesús, los que creen ya no son condenados por la ley y ciertamente obedecen por amor. Por lo tanto, aprenden a andar en el Espíritu y no conforme a la naturaleza humana caída. Volvamos a leer los versículos de hoy o a pensar en ellos. ¿Cómo nos vemos reflejados en lo que Pablo dice allí? ¿Y por qué Romanos 8:1 es una promesa tan maravillosa? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a su naturaleza humana caída, sino conforme al Espíritu. Ahora pasamos a leer la meditación de hoy, que lleva por título Obras de la Fe. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:3. ¿Qué te impulsa a hacer lo bueno? ¿Cuáles son los motivos que te mueven a obedecer a Dios? ¿Por qué haces obras de bien? Existe la obediencia por interés. Hay quienes obedecen porque desean obtener algo. Obedecen para ir al cielo o para evitar el castigo. Hay buenas acciones que se realizan por motivos egoístas, para ser vistos por otros o para recibir alabanza de los demás. Dios no acepta este tipo de obediencia. A la iglesia de los últimos días, o sea, a la Odisea, que es tibia, Dios le pide obras calientes. Pablo usa la expresión obras de fe como sinónimos de obras calientes. El Espíritu Santo es el originador de las obras de fe, o sea, de las obras calientes. Cuando el yo desaparece, entonces Cristo toma el control y mora en el corazón del alma contrita y humillada. En las obras de la fe, Cristo produce las obras. Dios quiere que produzcamos frutos, pero el fruto es la obra de Cristo morando en nuestra vida. Las obras superficiales de la ley
y las obras de la fe son muy similares. La diferencia no está en las obras mismas porque son parecidas. Es posible que si vemos a dos personas guardando el sábado, una lo haga como exponente de las obras de la ley y que la otra persona lo haga atendiendo a las obras de la fe, o sea, por amor a Dios. Dos personas pueden participar en una colecta y estar una comprometida con las obras de la fe, o sea, por amor a Dios, y las otras con las obras de la ley. Se ven superficialmente similares y es fácil confundir la una con la otra. Sin embargo, en las obras de fe, el creyente se ve a sí mismo como un pecador y nunca se sentirá justo, nunca se sentirá más que nadie. Siempre se sentirá pobre, miserable, ciego y desnudo. Siempre sentirá que sin Dios no está bien y dirá, soy el primero de los pecadores. Dios mira el corazón y eso es lo que verdaderamente cuenta. La seguridad del cristiano consiste en permitir que Cristo sea el capitán de su vida y more en cada momento, siempre en su corazón. Porque en Jesús somos perfectos y en Jesús, solo en Jesús estamos completos. Jesús nos hará, Él hará muchas buenas obras, solo Él, en nosotros y a través nuestro. Cuando Cristo actúa en tu corazón, no te enorgulleces, ni siquiera serás del todo consciente de las cosas buenas que Dios ha realizado o está realizando en ti. Pero tus vecinos lo advertirán y Dios así será glorificado. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pedirle a nuestro Dios vivo, a nuestro Dios creador, a nuestro Dios todopoderoso, que nos ayude a entender de verdad, en la verdadera condición en la que estamos. Pidámosle también que nos llene de su Espíritu Santo, que viva en nuestro corazón y así poder dar frutos que alegren el corazón de nuestro Dios creador, de nuestro Dios todopoderoso. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.